patios, casa y ascensor. Sitios, renta reciente. Purificado. ¡Ay! ¡Qué aburrido es ahí, bueno! Bueno, chicos, para enseñarles, tienen que poner su nombre de usuario, aquí en el primero y aquí también en el segundo. O sea, miren cómo yo puse mi nombre, miren. G0721. No. 12. Miren. Ahí está. G0712. Y aquí. G0712. Y ya. Ingresar. ¿Vieron? Así que así, ahora ya saben cómo entrar a la Deep Web. Follaré. Esta silla gamer no la he visto. Espera. ¿Vieron? Acá. ¿Cómo que un cuarto, chicos? ¡No! Chicos, acabo de descubrir algo que no quería. Aquí hay un cuarto, miren. ¿Has volteado hasta acá? ¡Wow! Está conectado con eso, con los baños, porque eso es algo de los baños. Miren, la textura está igualita. Sí, se alcanzan a ver. Y vamos a los baños. Miren. Para que vean que es igualito. Creo que... Ay, chiquito. Miren. Vamos. Miren para que vean. Ay, qué bonito este Roblox. Vamos a entrar. Me asusté. No. Vamos a ir por aquí. Vamos tranqui. Ay, ya puedo. Miren. Para que veas que es lo mismo. Que, como vieron en la textura. Miren, si quieren, no pueden ver esta parte. Chicos, si quieren, se pueden saltar para que vean que es la misma. Miren, vamos a entrar, vamos.